un nuevo video donde vamos a continuar analizando funciones matemáticas. Ya en videos anteriores vimos cómo analizar dominio, imagen, vimos la diferencia entre codominio e imagen, ¿sí? Que muchas veces tiende a confundir y a tomar como que es lo mismo o es la misma cosa, y no es tan así, ¿sí? Si bien en algunos casos coincidían, no siempre es así, ¿no? Así que bueno, también analizamos raíces, ordenada al origen, y nos queda para analizar lo que vamos a analizar en el video de hoy, que es el conjunto de positividad y negatividad de una función, ¿sí? Antes de continuar, les recuerdo que para llegar a la meta que tengo este año de llegar a los 1000 suscriptores, les voy a pedir que se suscriban, ¿sí? Que le den a la campanita del canal para que a medida que yo vaya subiendo nuevo material les notifique que hay un nuevo video, y así bueno, estar actualizados con el canal. Si les gusta el video, si les sirve, también les voy a pedir que me regalen un like. Así que bueno, no perdamos más tiempo y comencemos de esta manera. Vamos a comenzar analizando el conjunto de positividad y negatividad de una función polinómica, ¿sí? Polinómica de grado 3. Como verán, yo acá copié, ya fue calculada, ¿sí? Las raíces, ya fueron calculadas las raíces de esta función polinómica. Como es de grado 3, recuerden que como máximo tiene 3 raíces, ¿sí? En este caso las raíces que encontré aplicando método de Gauss y Ruffini, ¿no? O Gauss y voy reemplazando, recuerdan que lo vimos en los videos anteriores. Fui obteniendo raíces y después también por la formulita resolvente, conocida por muchos de ustedes, las otras dos que me restaban, ¿sí? Ustedes van a decir, pero ahí obtuvo 2 raíces, ¿sí? 2 raíces. ¿Qué pasaba? Recuerden que se podía repetir un mismo resultado, una misma raíz, más de una vez. Lo que sucedió acá, por eso puse la multiplicidad de estas raíces, es que la raíz equivalente a x igual a 1 la obtuve 2 veces. Obtuve 2 resultados igual a 1. Por eso la multiplicidad es par, ¿sí? Porque obtuve 2 veces, una cantidad par de veces, x igual a 1. Mientras que x igual a menos 2 la obtuve una sola vez, un solo resultado, una sola raíz, por eso es multiplicidad impar. Es importante analizar esto, ¿sí? Y ya van a ver por qué. Antes de continuar, quería también recordarles que en las funciones de tipo racional, después vamos a hacer un ejemplo, también tengo que tener en cuenta las asíntotas. ¿Por qué? Voy a hacer un pequeño dibujito. Recuerden que el conjunto de positividad, ¿sí? Es un intervalo, o son el conjunto de intervalos, ¿sí? Las uniones de intervalos, en donde la función tiene un valor positivo. Si yo dibujo esta gráfica en este intervalo de x, yo veo que los valores de la función son positivos, están por encima del eje x, mientras que en este intervalo estos valores de x tienen valores de la función negativos, están por debajo, ¿sí? Eso es lo que tengo que obtener, estos resultados, estos valores de x, estos valores de abscisa, en donde la función es positiva, obtiene valores positivos o negativos, ¿sí? Esos intervalos van a ser los que van a conformar conjunto de positividad o negatividad. ¿Por qué tengo que tener en cuenta las raíces? Y es fácil ver acá que en esos valores de abscisa, que son las raíces, que se ubican sobre el eje x, la función vale 0, ¿sí? Entonces ahí es donde va a cambiar el comportamiento. Fíjense, acá la función es positiva y en esta raíz cambia de positivo a negativo. Sigue siendo negativa y en este valor x, cualquiera, hay otra raíz y acá cambia de negativo a positivo, ¿sí? ¿Y por qué la importancia de analizar la multiplicidad? Recuerden que habíamos visto en videos anteriores, habíamos dicho que si la multiplicidad de la raíz es impar, lo que sucede es que la raíz, ¿sí? Entre comillas decíamos que corta al eje x, la función corta al eje x, mientras que si era par, rebotaba, ¿sí? Vamos a suponer que esta raíz de acá
tiene multiplicidad par. Entonces, ¿qué sucedía? Rebotaba. ¿Sí? Entonces, al analizar esta multiplicidad, yo voy a saber que si la multiplicidad es impar, en ese valor de x va a cambiar el comportamiento. Si era positiva la función, va a ser negativa después. Mientras que si la multiplicidad es par, si la función venía siendo, por ejemplo, en este caso, negativa, en esta raíz no va a cambiar. Va a rebotar y va a seguir siendo negativa. ¿Sí? Multiplicidad impar cambia, vamos a poner así, mientras que la multiplicidad par no cambia. Ya lo van a entender mejor ahora que armemos los intervalos. ¿Sí? Bien, y decía que en las funciones racionales, además de las raíces, lo que tengo que tener en cuenta son las asíntotas. ¿Sí? Si yo tengo las asíntotas verticales. Si yo tengo una asíntota vertical, yo podría tener este tipo de función. ¿Sí? Y como vemos, en este valor de abscisa, en este valor de asíntota, la función cambió de positiva a negativa. O podría haber quedado positiva también, ¿no? Pero ¿qué sucede? Puede o no tener un cambio. Así como sucede en las raíces, en los valores de abscisa de las raíces de una función, donde puede cambiar el comportamiento de ser positiva a ser negativa, también sucede lo mismo en el caso de las funciones que tienen asíntotas verticales. ¿Sí? Bueno, en este primer ejemplo tenemos una función polinómica, no vamos a tener ese problema, no tengo asíntotas, así que solamente voy a tener en cuenta las raíces. ¿Sí? Bien, entonces si tengo la función polinómica y ya conozco las raíces, lo único que tengo que hacer son armar los intervalos, recorriendo la recta real de menos infinito a más infinito, deteniéndome en las raíces. ¿Sí? Entonces, comienzo. El primer intervalo va a ser desde menos infinito hasta el valor más chico, o la raíz más chica, que en este caso es la negativa, ¿no? Menos 2. Primer intervalo. Segundo intervalo va a ir desde menos 2 hasta la siguiente raíz, 1. Y en este caso voy a tener solo 3 intervalos, porque de 1 ya no hay más raíces, no hay asíntotas, así que de 1 llego a más infinito. Puedo tener más intervalos si existen más raíces o si existen asíntotas verticales, ¿sí? No es que siempre voy a tener 3 intervalos. Y todos van a ser abiertos, porque recuerden, si estamos trabajando conjunto de positividad o negatividad, estamos buscando los valores de x en donde la función es positiva o negativa. Y si menos 2 y 1 son raíces, no va a ser ni positivo ni negativo, porque en esos valores de abscisa la función vale 0. ¿Sí? El 0 no es positivo ni negativo. ¿Estamos? Por eso lo excluimos de esos intervalos con paréntesis. Bien. Y ahora, lo que tendría que hacer, ¿sí? Para recordar, a ver, yo después les voy a mostrar de manera más sencilla y más directa, analizando justamente la multiplicidad. Pero si no me acuerdo lo de la multiplicidad y me acuerdo de que tenía que tener en cuenta las raíces y armar los intervalos, lo que tendría que hacer es buscar valores de x que estén dentro de esos intervalos. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 2 se encuentra el menos 3. Voy a tener en cuenta este valor para este intervalo. Entre menos 2 y 1, bueno, es fácil, entre un negativo y un positivo está el 0, ¿no? Tengo que tratar de agarrar los valores más sencillos, porque después lo tengo que reemplazar y calcular, ¿sí? Y entre 1 y más infinito voy a elegir el 2. Podría haber elegido el 10, el 1000, pero bueno, a la hora después de reemplazar y calcular, por ahí se me complica, ¿no? Bien. Una vez que elegí esos valores, vamos a hacerlo de la manera, primero, que para mí es la manera más difícil, ¿no? Que es agarrar estos valores, reemplazarlos en la función y ver si el resultado es positivo o negativo. No me interesa el valor en sí de la función, sino el signo, ¿sí? Si me da un resultado negativo o positivo, para saber si es conjunto de positividad o de negatividad, ¿sí? Menos 3, me quedaría menos 3 al cubo. Vamos a hacer así: f en menos 3 igual
menos 3 al cubo, menos 3 por menos 3, más 2. Fíjense que de esta manera va a ser mucho más complejo que de la manera que les voy a explicar después. ¿Sí? Van a ver que si recuerdan esto, vuelvo a repetir, es mucho más sencillo. Por eso la importancia de conocer la teoría y qué significa y para qué me sirve conocer la multiplicidad de una raíz, por ejemplo. Bueno, entonces f en menos 3 me va a quedar menos 3 al cubo es menos 27. Menos 3 por menos 3, esto es 9. Más 2. Acá yo ya me doy cuenta que el resultado va a ser negativo, porque 9 más 2 es 10 y 10 menos 27 es menos 17, ¿no? No me interesa en sí el valor, pero sí el signo, negativo. Entonces yo ya sé que este intervalo es de negatividad. ¿Sí? Es del conjunto de negatividad. Bien, continuemos. Borro acá. Ya sé que el primer intervalo es del conjunto de negatividad. El segundo, la función en 0. Hago f en 0, me va a quedar 0 al cubo menos 3 por 0 más 2. Alguien quizás ya se avivó, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy analizando la función en 0, el resultado va a ser la ordenada del origen, que lo vimos en el video anterior, ¿sí? O en los videos anteriores. 0 al cubo es 0, menos 3 por 0 es 0, más 2, todo esto me da 2 positivo, ¿sí? Como dicen muchos, la ordenada del origen es el término independiente. Bien. No me interesa en sí el valor, pero sí el signo. O sea que este intervalo es positivo. Borramos. Por eso también elegí a propósito el 0, ¿sí? Porque yo ya sé, salvo que el 0 sea una raíz, yo reemplazo 0 en la función y tengo el término independiente, la ordenada del origen. Bien, y si reemplazo la función en 2, f en 2, me va a quedar 2 al cubo menos 3 por 2 más 2. 2 al cubo, 8. Menos 3 por 2, menos por más menos, 3 por 2, 6. Ya veo que va a ser positivo. 8 menos 6, 2 más 2, 4. No me interesa el resultado en sí, pero sí el signo. O sea que este intervalo va a ser de positividad. Bien, entonces ahí yo ya estaría en condiciones de, o ya en realidad calculé el conjunto de positividad y negatividad. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Y el de positividad tengo dos intervalos, así que tengo que hacer la unión. Este intervalo primero, de menos 2 a 1, unión este otro intervalo, de 1 a más infinito. Y el de negatividad, tengo un solo intervalo, que es este, el que va de menos infinito a menos 2. ¿Sí? Puede haber casos, o en realidad hay casos, en donde una función tiene solamente conjunto de positividad o conjunto de negatividad. ¿Sí? La más fácil de explicar o de darnos cuenta, por ejemplo, una función cuadrática, por ejemplo, que no tiene raíces o que tiene una raíz doble, o sea que rebota. Si yo veo cualquiera de estas dos parábolas, ¿sí? Veo que toda la parábola está por encima del eje X, o sea, no tiene conjunto de negatividad. En este caso, el conjunto de negatividad sería el vacío. Lo mismo si tengo una parábola convexa. Sería lo contrario. No tengo valores positivos, es estrictamente negativa. O sea que el conjunto de positividad, en este caso, sería el vacío. Y acá, el de positividad, serían todos los reales menos la raíz doble, ¿no? Vamos a suponer que esta raíz vale 3, bueno, menos el 3, porque recuerden que una raíz no va a pertenecer nunca a ninguno de los dos conjuntos, porque no es ni positiva ni negativa, es 0. ¿Sí? Esto al margen, ¿no? No tiene nada que ver con el ejemplo que estamos analizando. Pero quería aclarar que hay funciones que pueden no tener conjunto de positividad o de negatividad. Bien. Y ahora para terminar con el ejemplo, para que vean la importancia, porque ustedes van a decir,
Pero, ¿para qué explico lo de multiplicidad par o impar si no lo aplicó? Miren, si yo conozco bien la teoría, van a ver, borro todo esto, cómo sin hacer ningún cálculo, como hicimos recién, yo analizo el conjunto de positividad o negatividad. En este intervalo yo puedo elegir el 0. ¿Sí? Yo sé que el 0, o cuando x vale 0, el resultado va a ser la ordenada del origen, y lo veo acá a simple vista, es el término independiente. ¿Y cómo es el término independiente? Positivo, así que yo ya sé que acá, en este intervalo donde se encuentra x0, va a ser el resultado la ordenada del origen, que en este caso es positiva, así que este intervalo va a ser de positividad. Y las otras, bueno, fíjense, entre estos dos intervalos, por eso también a la hora de armar los intervalos, respetar el orden, ¿no? Desde menos infinito a más infinito. En estos dos intervalos se interrumpe, si la recta real, en la raíz x igual a menos 2. ¿Qué pasa con x y menos 2? ¿Qué multiplicidad tiene? Impar. ¿Qué dijimos con la multiplicidad impar? Que corta, entre comillas, ¿no? La raíz corta, o la función corta al eje x. Y si corta, cambia de positivo a negativo. Si acá es positivo, ¿cómo tendría que haber sido acá? Negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en menos 2 la multiplicidad es impar, cambia. ¿Bien? Y acá entre estos dos intervalos, la raíz que interrumpe, entre comillas, ¿sí? El recorrido real, es x igual a 1. Y en x igual a 1 tengo una multiplicidad par, significaba que, entre comillas, la función rebotaba. Y si rebotaba, no cambiaba. Si acá viene siendo conjunto de positividad, acá rebota, no cambia, por lo tanto sigue siendo positiva. Y fíjense, no hice ningún cálculo y puedo analizar o puedo describir cuál es el conjunto de negatividad, que era lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en el anterior? Teníamos que hacer cálculos y corro el riesgo de confundirme con algún signo, alguna regla de signo y arrastrar ese error. Conociendo la teoría, esto es unión, perdón, tengo menos posibilidades de equivocarme, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, mucho más directo, mucho más fácil. Hay ocasiones en donde sí, algún cálculo tengo que hacer, ¿cuál es? Y cuando la raíz vale 0, ¿sí? Entonces ahí yo no puedo tomar 0, ¿sí? Porque acá tendría que la ordenada del origen, por ejemplo, sería 0. Entonces, indudablemente voy a tener que elegir en alguno de los intervalos, en uno solo, algún valor, como hicimos en el primer caso, ¿sí? Y después sí analizar la multiplicidad de las otras raíces que se encuentren a los costados de ese intervalo que elegí. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a hacer ahora un ejemplo más, pero con una función que tenga asíntotas verticales, para que vean que en realidad el análisis es el mismo, ¿sí? Así que... Y acá está el otro ejemplo que les quería mostrar, de una función, en este caso una función racional, ¿sí? Y de la función racional lo que calculé, ¿sí? Y lo que me interesa para poder analizar el conjunto de positividad y negatividad son las raíces, y en este caso, como tiene una asíntota vertical, que también voy a tener en cuenta a la hora de analizar el conjunto de positividad y negatividad de esta función, ¿sí? Las raíces, tengo una raíz en x igual a menos 4 de multiplicidad impar, otra en x igual a menos 1 de multiplicidad par, y una asíntota vertical en x igual a 3. Bien. Entonces, el primer paso es el mismo, ¿sí? Que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a armar los intervalos recorriendo, ¿sí? Desde el menos infinito al más infinito, ¿sí? Los voy a armar acá arriba. El primer intervalo va a ir de menos infinito al valor más chico entre las raíces y la asíntota, ¿sí? El valor más chico es menos 4. Después, desde menos 4
hasta la otra raíz en este caso, ¿sí? Ojo, acá quiero aclarar que no es que siempre van primero las raíces y después la asíntota, ¿sí? Si acá hubiese sido, por ejemplo, menos 3, la asíntota, entonces, en este caso la asíntota estaría entre medio de los intervalos, ¿sí? Bien, aclaro eso. Entonces, el otro intervalo es desde menos 4 a menos 1. El otro, desde menos 1 a la asíntota vertical, que vale 3, y ya no hay más raíces ni asíntotas verticales, así que el último intervalo de 3 a más infinito, ¿sí? En este caso, como en x igual a 0 no hay raíz y no hay asíntota, es decir, x igual a 0 no es raíz ni asíntota de esta función, dijimos, vamos a tomar x igual a 0, acá, está en este intervalo, entre el que tiene un valor negativo y un positivo, ¿no? Bien, y eso me va a dar el valor de la ordenada del origen, que en este caso, como es una función racional, la ordenada del origen va a ser la división de los términos independientes. Acá tengo 4 y acá tengo menos 3. Más por menos menos, o sea que menos 4 tercios es la ordenada del origen de esta función, ¿sí? No me interesa el 4 tercios, pero sí el signo negativo, ¿no? Más por menos es menos. O sea que acá, este intervalo, como hicimos en el ejemplo anterior, es de negatividad. Si no, hagan toda la cuenta, ¿sí? Si eligieron el 0, bueno, esto va a ser 0 al cubo 0, 6 por 0 al cuadrado 0, 9 por 0 0, más 4, todo el numerador me da 4, ¿sí? Y 0 menos 3 es menos 3. 4 dividido menos 3 es menos 4 tercios, ¿sí? Si quieren hacer todo el cálculo, no hay problema, lo hacen. Bien, y ahora, entre este intervalo y este intervalo, la interrupción se hace en la raíz que vale menos 1. Como es multiplicidad par, ¿qué significaba? Que rebotaba, ¿sí? Y si rebota, no cambia. Y si no cambia, si este intervalo es de negatividad, este va a ser también de negatividad. Si quiero quedarme más tranquilo y quiero hacerlo de la manera tradicional, vuelvo a repetir, puedo elegir un valor entre menos 4 y menos 1, por ejemplo el menos 2, ¿sí? Reemplazo en todos los lugares donde aparece x por menos 2, me va a quedar menos 2 al cubo, más 6 por menos 2, más 9 por menos 2, más 4 dividido menos 2 menos 3. Hacen todo ese cálculo y ven si le da un resultado positivo o negativo, ¿sí? Ojo, porque por eso digo que es importante esto. Cuando las funciones son así más extensas, ¿sí? O sea, x aparece en varios términos, inclusive cuando aparecen potencias, suelen equivocarse la regla de signos, ¿sí? Y si usan la calculadora muchas veces ponen menos 2 al cubo sin poner paréntesis, entonces le da un resultado negativo. En ese caso no habría problemas, pero si la potencia era par, les tendría que dar un resultado positivo, y si no ponen el paréntesis, le da negativo, arrastran el error, bueno, cosas que ya seguramente les habrá pasado, ¿sí? Así que ojo, si reemplazan, si eligen esa opción, con el tema de los signos, ¿sí? Pero, vuelvo a repetir, de esta manera es mucho más directa y más sencilla. Entre estos dos intervalos se interrumpe con la raíz igual a menos 4. El menos 4 es una multiplicidad impar, significa que la función corta, entre comillas, al eje de las abscisas. Si corta, significa que cambia el comportamiento. Si acá la función era negativa, en este otro intervalo va a ser positivo, ¿sí? Bien. ¿Y qué pasa acá con este intervalo? Bueno, acá tenemos una asíntota vertical, ¿sí? Entonces, no me va a quedar otra que elegir el valor más próximo, ¿sí?, al intervalo, ¿sí? O sea, más próximo a 3. Por ejemplo, acá no me queda otra que elegir el 4, ¿sí? Si elijo el 4, bueno, acá sí no me va a quedar otra que reemplazar la función en 4, ¿sí? Y me va a quedar 4 al cubo más
6 por 4 al cuadrado, más 9 por 4, más 4, todo entre 4 menos 3. Usted me va a decir, tengo que hacer todo esto. Y si nos ponemos a pensar, recuerden lo que dije, no me interesa el signo en sí. ¿Está claro? Perdón, el valor en sí, sino el signo del resultado. Y si me pongo a pensar, miren, acá tengo todos valores positivos. 4 al cubo es imposible que me dé negativo. Base positiva es exponente impar, no el resultado. Si la base es positiva, no importa si es par o impar el exponente, el resultado es positivo. Repasamos propiedades de potencia. Acá lo mismo. 6 es positivo, por 4 al cuadrado que es positivo, me va a dar positivo. Y si a esto le sumo 9 por 4 que es positivo, y le sumo 4, todo esto me da un resultado positivo. Y abajo, ¿qué sucede? 4 menos 3 es 1, ¿no? El positivo mayor que el negativo, así que el resultado es positivo. Y más dividido más, y va a ser positivo. Ya está. ¿Estamos? Fíjense que lo que me interesa a mí es el signo, no el resultado. Bueno, ¿qué sucedió acá? Ya tenemos los intervalos armados y ya sabemos cada intervalo a qué conjunto pertenece. ¿Sí? Entonces, en esta función, el conjunto de positividad va a ser la unión entre menos infinito a menos 4, unión, y el otro conjunto de positividad es el último, de 3 a más infinito. Aclaro que acá no siempre en la asíntota vertical va a cambiar, ¿sí? En algunos casos puede suceder que la función no cambie, ¿sí? Y el conjunto de negatividad va a ser la unión de estos dos intervalos, de menos 4 a menos 1, unión de menos 1 a 3. ¿Sí? Bien. Hasta acá entonces, chicos, este pequeño video donde terminamos, ¿sí?, ya de analizar, en este caso, conjunto de positividad o negatividad. Si sumamos los videos anteriores, ya prácticamente tenemos un análisis bastante completo, faltarían algunas cositas, de una función cualquiera, ¿sí? Ya vimos cómo analizar dominio, imagen o rango, ¿no? Vimos la diferencia entre la imagen o rango y el codominio. Recuerden que no siempre es lo mismo. ¿Qué más vimos? Vimos cómo calcular la ordenada del origen, que es la ordenada del origen de una función, cómo calcular las raíces y qué son las raíces de una función. Y ahora con este pequeño video concluimos esta parte de análisis de funciones, analizando el conjunto de positividad y negatividad de una función matemática. Bien, si les gustó el video, si les sirvió, recuerden, acá abajo, de suscribirse, de regalarme un like. Y bueno, por hoy nada más, los veo en un próximo video. Chao.